Buenos días y bienvenidos a esta charla. Voy a empezar hablando del contexto de la razón de verosimilitud, que viene a ser la evaluación de evidencias forenses. Luego pasaré a hablaros de la definición de razón de verosimilitud y mostraros por qué funciona. Y finalmente, en la última parte, veremos una aplicación de la razón de verosimilitud a una técnica de identificación forense. En la evaluación de evidencia forense, cierto grado de incertidumbre es inevitable. Cuando un experto es llamado a valorar una evidencia delante de un juez, pues cada vez más, de forma más frecuente, más allá de sus conclusiones, también se le pide una probabilidad de que dichas conclusiones sean correctas. De hecho, concretamente, no estamos hablando de un grado de confianza subjetivo, sino de una probabilidad objetiva, es decir, una probabilidad en el sentido frecuentista, donde la probabilidad representa la tasa de veces que las conclusiones del experto son correctas. Dar esa probabilidad requiere de abundantes datos experimentales que sean específicos a la prueba corriente y en las mismas condiciones. Eso es un requisito que se cumple mediante estudios de grandes escalas, que son, por ejemplo, los que se han hecho con técnicas como el ADN o las huellas dactilares. Pues la probabilidad no es un tema especialmente sencillo y de hecho es muy común tanto en la vida como en la ley ver malas interpretaciones y malos usos de la probabilidad. También su interpretación y la integración de resultados de diferentes pruebas a menudo es complejo. Recientemente, el ENFSI, el European Network of Forensic Science Institute, ha recomendado en sus líneas guía el uso de la razón de verosimilitud, también conocida como likelihood ratio, como manera tanto de medir como de comunicar el valor de una evidencia. Las razones que el ENFSI detecta para publicar sus líneas guía son principalmente una falta de un criterio común para valorar las evidencias científicas. Concretamente, si ellos ven que el mismo resultado puede ser transmitido de formas muy distintas y por lo tanto dar un mensaje diferente y llevar a conclusiones incluso radicalmente distintas. Esta ambigüedad a la hora de comunicar la misma evidencia científica puede llevar a errores judiciales. El primer requisito de la línea guía ENFSI es el uso de hipótesis contrapuestas. Es decir, que cada vez que se valora la probabilidad de una evidencia forense, hay que hacerlo bajo dos hipótesis alternativas. Os voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que se ha encontrado mancha de sangre en la escena del crimen. La hipótesis podría ser, uno, que la mancha de sangre sea del acusado y dos, que la mancha de sangre sea de otra persona. A eso se le suele llamar hipótesis de acusación, que el acusado sea culpable, o hipótesis de defensa, que el acusado sea inocente. Eso puede parecer muy obvio, pero vamos a ver por qué es muy importante. Pues vamos a ver un ejemplo de cierta manera extremo. Vamos a decir que en un caso la evidencia es una foto donde se ve el culpable con un móvil negro. La foto es borrosa y no se distingue ninguna característica, ningún detalle del teléfono. Y resulta que el acusado también tiene un móvil negro. Pues se podría decir que el móvil del acusado encaja perfectamente, podemos decir con probabilidad del 100%, con la evidencia. Entonces, esta fase técnicamente es correcta, lo que pasa que da la impresión que esa compatibilidad entre la evidencia y el acusado es muy relevante, mientras sabemos que no lo es. Si seguimos las líneas guía del ENFSI y valoramos la hipótesis opuesta, pues necesitamos calcular la probabilidad que esa evidencia sea compatible también con una persona cualquiera. Y bueno, debido al ejemplo, pues como los teléfonos negros son muy comunes y cualquier móvil encajaría con una foto borrosa, pues sabemos que esa probabilidad sería bastante grande. Y por lo tanto, el peso de esta evidencia se pondría en claro que el peso de esta evidencia tiene que ser bajo. Un ejemplo quizá menos extremo es el siguiente. Los zapatos del acusado son claramente compatibles con una marca incompleta encontrada en la escena del crimen. Aquí la pregunta es, vale, la compatibilidad con el acusado es muy buena o perfecta, pero ¿cómo de distintiva es la marca, esta marca parcial? La línea guía del ENFSI nos dice que necesitamos cuantificar con una probabilidad la posibilidad que la marca
encaje con los dos zapatos. Bueno, punto siguiente. Lemsky recomienda la razón de verosimilitud. Entonces, esta es la definición que ellos dan de cómo calcular la razón de verosimilitud. Entonces, son 3 pasos. Primero, calcular la probabilidad que la evidencia, bajo la hipótesis de acusación. Luego, calcular la probabilidad de la evidencia bajo la hipótesis de defensa. Y finalmente, calcular el ratio de estas dos cantidades. Por ejemplo, una razón de verosimilitud de 1000 significa que la evidencia es 1000 veces más probable si el acusado es culpable con respecto a si el culpable es otra persona. Bueno, pues en mi opinión, esta es una fase compleja y para nada intuitiva. Y el problema es que quien escucha ese tipo de frase, pues puede acabar intentando simplificarla. Y una manera de simplificarla, por ejemplo, es pensar que esto quiere decir que es 1000 veces más probable que el acusado sea culpable que inocente, o que la probabilidad de que el acusado sea inocente es de 1 entre 1000. Ambas estas conclusiones no son correctas. El problema es que leyendo la definición de razón de verosimilitud que no requiere de ningún símbolo, la que nos da Lemsky directamente, pues es muy difícil de entender cuál es su rol y por qué es una medida adecuada para esta tarea. Por lo tanto, vamos ahora a ver la definición de razón de verosimilitud y os voy a enseñar por qué funciona. Tenemos un pequeño inconveniente, es que vamos a tener que utilizar concepto de probabilidad. Entonces, he decidido poner aquí un pequeño repaso de algunos conceptos. Voy a empezar con el primero, el de probabilidad condicional. La probabilidad condicional de un evento A dado otro evento B es la probabilidad de que ocurra un evento A ya sabiendo que ha sucedido otro evento B. Por ejemplo, si tenemos un dado de 6 caras, la probabilidad de obtener un 3 es 1 entre 6. Ahora bien, la probabilidad de obtener un 3, si ya sé que el resultado del dado es un número impar, es de 1 entre 3, porque solo tengo 3 números impares dentro de los disponibles. Por contra, si alguien me dice que el resultado del dado es par, ya sé que la probabilidad de obtener que haya obtenido un 3 es 0. Vale, una cosa a tener en cuenta es que la probabilidad condicional tiene una dirección, en el sentido que la probabilidad de A dado B es distinta a la probabilidad de B dado A. Os he puesto aquí un ejemplo quizás más interesante para intentar demostrarlo. Pues, a ver, la probabilidad de acabar en el hospital si me han disparado es alta. ¿Eso por qué? Pues si me han disparado, tengo una herida muy grave y es muy fácil que tenga que ir al hospital. Por otro lado, si estoy en el hospital, ¿cuál es la probabilidad que me hayan disparado? Pues yo diría que es baja, porque hay muchas razones para estar en un hospital sin que te hayan disparado. Vale, finalmente otra herramienta que vamos a utilizar es el teorema de Bayes, un teorema básico de probabilidad que nos ayuda cuando queremos cambiar de la probabilidad de, por ejemplo, A dado B a la probabilidad de B dado A. Esto lo he puesto para que quede una referencia de lo que vamos a utilizar, pero realmente no hace falta que lo memorice ni mucho menos. Otra herramienta es la de la razón de probabilidades. Esta es una manera de hablar de probabilidades que es más común cuando hablamos de apuestas, pero es muy sencillo. Es simplemente, en lugar de utilizar la probabilidad, utilizamos el ratio entre la probabilidad de un evento y la probabilidad del evento contrario. O sea, por ejemplo, si digo que el ratio de A es 4, es decir, que el evento A es 4 veces más probable que su contrario.
Claramente, pues a partir de la probabilidad puedo calcular la razón de probabilidades y lo contrario. Básicamente lo que nos podemos quedar con este resumen, que tanto la probabilidad como la razón de probabilidades representan la misma información de formas distintas. ¿Vale? Ahora, si volvemos al contexto de una investigación policial, vamos a decir que la policía ha encontrado un sospechoso y recogido cierta evidencia en la escena del crimen. Ahora, la probabilidad de C dado E es la probabilidad que el sospechoso sea culpable. Yo estoy llamando esto evento C, teniendo en cuenta la evidencia. Mientras, si solo escribo probabilidad de C, probabilidad de que el sospechoso sea culpable, esa sería la probabilidad de que el sospechoso sea culpable, pero sin tener en cuenta la evidencia E. Entonces, estas dos expresiones, pues en un caso se tiene en cuenta la evidencia y en la otra no. El evento es el mismo. Vale, pues utilizando el teorema de Bayes podemos demostrar lo siguiente. La razón de probabilidad de ser culpable teniendo en cuenta la evidencia es igual a este ratio, esta razón de probabilidades, multiplicada por la razón de ser culpable. Vale, voy a cambiar de transparencias, pero mantengo la misma fórmula en la pantalla. Entonces estamos diciendo que la probabilidad de ser culpable cuando considero la evidencia la puedo saber pues simplemente multiplicando esta razón que luego vamos a analizar por la razón de probabilidad de ser culpable, pero sin tener en cuenta la evidencia. Es decir, que el cambio entre una razón y la otra lo representa este ratio. Y bueno, este ratio no debería sorprenderos que es la razón de verosimilitud. Entonces, el cambio entre antes y después de considerar la evidencia es exactamente la razón de verosimilitud. Esta sería la demostración del rol que juega la razón de verosimilitud y por qué es efectivamente la herramienta más adecuada para representar esa información. Bueno, ahora que hemos visto la fórmula, podemos intentar entender cómo funciona. Entonces, si miramos a la fórmula de la derecha, pues vemos que la razón de probabilidad de ser culpable pues se multiplica por la razón de verosimilitud. Entonces, si la razón de verosimilitud es mayor que 1, pues esa evidencia apoyará a la culpabilidad. ¿Por qué? Porque está subiendo la probabilidad de ser culpable. Por lo contrario, si la razón de verosimilitud es menor que 1, pues cuando la multiplicamos nos va a bajar la probabilidad de que el sospechoso sea culpable. Y finalmente, si la razón de verosimilitud es más o menos 1, pues la evidencia no produce básicamente cambios. Bien, lo siguiente es, vamos a intentar calcular la razón de verosimilitud en algún ejemplo. Entonces, os recuerdo que probabilidad de la evidencia dada a la culpabilidad es la primera parte, y la segunda será pues la probabilidad de que se haya producido la evidencia si el culpable es otra persona. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que nuestra evidencia es una mancha de sangre del culpable que se ha encontrado en la escena del crimen y se ha determinado que su grupo sanguíneo es AB positivo. La policía ha localizado a un sospechoso cuyo grupo sanguíneo también es AB positivo. Bien, a ver, si el sospechoso es culpable, cualquier mancha de su sangre tendrá su mismo grupo sanguíneo. Entonces, la probabilidad de la evidencia, si el sospechoso es culpable, es 100%. Aquí estamos ignorando pues, que puede haber un error en el laboratorio, por ejemplo. Bien, si el culpable es otra persona, vamos ahora a valorar la hipótesis de defensa. Si el culpable es otra persona, ¿cuál es la probabilidad que esta otra persona tenga también el grupo sanguíneo AB positivo?
pues tengo que mirar las estadísticas de la población. Yo, por ejemplo, aquí he puesto datos de la población española y si nos vamos a la tabla vemos que la probabilidad de el grupo sanguíneo AB positivo es 2,5%. Entonces, finalmente podemos calcular nuestra razón de verosimilitud como 100%, la probabilidad que hemos calculado anteriormente, entre el 2,5. Y esto nos da 40. Pues como comentario podemos decir que la evidencia apoya a la culpabilidad. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la evidencia encaja con el sospechoso y el rasgo en que se basa, o sea, tener un grupo sanguíneo AB positivo, no es extremadamente común en la población, entonces es una evidencia, tiene una fuerza. Bien, ahora, un ejemplo más complejo. Antes hemos utilizado un método que no tenía ningún tipo de posible error y ahora vamos a ver un ejemplo donde se tiene en cuenta también el error o la incertidumbre sobre la evidencia. Bien, vamos a decir que el culpable ha sido grabado por una cámara de vigilancia y la policía, mediante comparaciones, ha podido estimar su altura. Lo ha estimado en 183 centímetros. También tenemos nuestro sospechoso, cuya altura es ligeramente distinta, es de 181 centímetros. La técnica de estimación de la altura en una fotografía, como en este caso no es perfecta, pero la policía ha hecho una serie de experimentos y ha determinado qué tipo de error puede tener. Y, por ejemplo, aquí vemos que el error en la mitad de los casos va a ser 1 centímetro menos, en el 80% de los casos 2 centímetros o menos, y en cualquier caso no va a ser más de 3 centímetros. Entonces, vamos a valorar las dos hipótesis. Primero, ¿cuál es la probabilidad que una estimación de la altura del sospechoso, que mide 181, dé como resultado 183? Pues esto sería un error de 2 centímetros y ya sabemos que esto ocurre en el 80% de los casos. Entonces, esto nos da nuestra primera probabilidad. Ahora bien, para la hipótesis de la defensa, tenemos que calcular la probabilidad que una persona, bueno, que estimando la altura de una persona cualquiera, el resultado sea 1,83. Bueno, pues primero vamos a ver la frecuencia de las varias alturas en la población, que sería esta tabla, y luego finalmente tenemos que tener en cuenta el posible error en la estimación. Entonces hay que considerar todas las posibilidades. Por ejemplo, que la altura verdadera sea 181 y que la estimación tenga un error de 2 centímetros, que la altura verdadera sea 182 y el error sea 1 centímetro, que la altura verdadera sea 183 y no haya ningún error, y así todos los casos. Pues esto finalmente nos da una probabilidad del 7%. Entonces, si miramos a la razón de verosimilitud, pues tenemos que calcular 80 entre 7 nos da 11,4. Un comentario interesante. Bueno, entonces esto es una evidencia que apoya ligeramente, muy poco realmente, a la culpabilidad. Y bueno, un comentario, sin tener en cuenta el error en la estimación, pues nos había salido una razón de verosimilitud bastante más alta. Vale, ahora que hemos visto unos ejemplos, os quiero dar una interpretación de los dos términos de la fórmula. Pues la primera probabilidad representa de alguna forma el grado de compatibilidad entre la evidencia y el sospechoso. Esto creo que es fácil de entender. El segundo término representa cómo de destacable es la evidencia con respecto a la población. Y pensando en la fórmula y en lo que acabo de decir, podemos pensar que una evidencia puede tener un valor o un peso muy grande solo si se basa en un tipo de evidencia que no es muy común. Porque por mucho que el sospechoso sea compatible con la evidencia, eso nos da un 100% al numerador,
pero lo que necesitamos es que el denominador sea muy pequeño. Entonces necesitamos una evidencia que no sea tan común. Vale, hemos nombrado la población y una de las recomendaciones del EMSI es que cuando utilicemos la población tenemos que utilizar la población llamada relevante, que es la población que es compatible con la información sobre el caso. Aquí a la derecha os pongo una viñeta del New Yorker, donde se está haciendo una comparación con una población mal elegida y como resultado, pues la única persona en la población acaba siendo acusado porque es la única persona, no se ha elegido bien la población. Un ejemplo quizá más serio es el siguiente, pues vamos a decir que en una ciudad muy aislada ha ocurrido una violación, hay 10.000 hombres que viven en esta ciudad, pero 200 de ellos son mineros. La policía ha encontrado trazas de minerales en la escena del crimen y ha determinado que eso es un elemento clave y por lo tanto el culpable es un trabajador de la mina. En este caso, pues cualquier análisis que hagamos, deberíamos emplear solo el grupo de mineros como población. Si no lo hacemos, acabaríamos diluyendo el poder de cualquier evidencia que encontremos en una población mucho más grande y mucho más variada. Vale, pues quería remarcar aquí que, bueno, la interpretación directa de la definición de la razón de verosimilitud es propensa a errores. Ya lo he dicho, pues se lee de una manera, pero no significa que el sospechoso es 1000 veces más probable de ser culpable que inocente. Y personalmente pienso que el origen de esta confusión es que estamos trabajando con probabilidades condicionadas, que no es un concepto de la vida que se utiliza en la vida cada día, y sobre todo que nos pone un supuesto si el sospechoso es culpable o no, con lo cual normalmente nos resulta extraño que poder valorar la culpabilidad de alguien poniendo ya un supuesto si es culpable o no. Bueno, una última observación. Pues como sabemos que finalmente lo que a nosotros interesa es la probabilidad de ser culpable teniendo en cuenta la evidencia, podríamos pensar que una razón de verosimilitud muy alta, por ejemplo 1000, ya nos está diciendo que la persona es culpable. Entonces, si nos fijamos en esta fórmula, pues vemos que el resultado, bueno, es un producto entre dos cantidades. Si bien en el supuesto que la razón de verosimilitud sea 1000, ya sabemos que uno de esos dos elementos es 1000, el problema es que no conocemos el segundo. Entonces, una razón de verosimilitud sube la probabilidad que el sospechoso sea culpable, pero siempre tendremos que tener una idea o calcular o tener en cuenta pues la probabilidad que esta persona sea culpable sin tener en cuenta la evidencia. No podemos llegar a una conclusión sin tener ambos factores. ¿Por qué? Porque el segundo podría ser extremadamente bajo o incluso cero por otras razones que no tienen nada que ver con esa evidencia que estamos empleando. Vale, pues unas conclusiones sobre la razón de verosimilitud, pues conceptualmente cuantifica perfectamente el valor de una evidencia, está respaldado por el EMSI. En la práctica se puede calcular, pues hemos visto algún ejemplo. No hemos visto esta parte, pero quería remarcar que facilita la integración de múltiples evidencias, nos da una manera sencilla de combinar varias evidencias y bueno, es un paso adelante hacia una estandarización y más claridad a la hora de reportar evidencias. Como problemas, pues propensa a malinterpretaciones, no es muy intuitiva, pero bueno, esto se podría decir de otras medidas de probabilidad, por lo tanto quizás es un problema difícil de evitar.
Bien, ahora en esta parte os voy a hablar de un estudio de investigación donde se ha aplicado la razón de verosimilitud a una técnica de identificación que es la superposición craneofacial. Bueno, si no la conocéis, pues esta es una técnica para identificación o exclusión que se basa en comparar un cráneo encontrado con una fotografía ante-mortem de un sujeto. Para hacerlo, pues se solapa el cráneo sobre la cara en la fotografía, de manera que se reproduce la pose de la cara en la fotografía y otras características como el tipo de lente y la distancia del sujeto. Y finalmente, cuando ya se ha solapado el cráneo y este aparece correctamente encima de la cara del sujeto, pues un experto analiza las correspondencias anatómicas entre cráneo y cara y posiblemente toma una decisión en ese sentido. Pues tradicionalmente el solapamiento cráneo-cara se ha llevado a cabo de muchas formas, por ejemplo, tomando fotografías de un cráneo físico hasta obtener una fotografía donde el cráneo aparece con una pose parecida a la de la cara. Esto es extremadamente lento porque nos obliga a ajustar la pose del cráneo tras cada toma. Un tiempo después se ha introducido una mejora empleando una cámara de vídeo. Por lo tanto, pues se podía ajustar el cráneo físico mirando una pantalla y viendo ya el resultado final. Y tiempo después, pues ya se ha empezado a utilizar en lugar del cráneo físico un modelo 3D de dicho cráneo que se manipulaba dentro de un software de tratamiento de imágenes y por lo tanto en un ordenador, pero siempre de forma manual. A pesar de que ha habido una pequeña evolución tecnológica en la manera de hacer la superposición, esa tarea sigue siendo una tarea muy lenta, muy tediosa y su resultado puede ser muy subjetivo. Esto motivado, por un lado, por parte de mi empresa Panacea, el desarrollo del software Skeleton ID con el objetivo específico de facilitar la tarea de la superposición craneofacial. Por otro lado, ha habido un esfuerzo en la investigación, sobre todo por parte de la Universidad de Granada, hacia métodos automáticos basados en inteligencia artificial para llevar a cabo el solapamiento cráneo-cara de forma automática. Bueno, ¿cómo se alcanza ese objetivo? Pues en lugar de utilizar la fotografía y el cráneo completos, los métodos automáticos se suelen basar en puntos de referencia anatómicos o landmarks que se marcan tanto en la foto como en el cráneo. La idea o el principio que guía la acción del algoritmo automático del ordenador es que para que el solapamiento sea correcto, pues landmarks correspondientes tienen que solaparse perfectamente. Este problema es complicado también por el hecho que para tener en cuenta la anatomía facial de una persona, pues los landmarks del cráneo están separados de la superficie de la cara por la capa de tejido blando que constituye la misma cara. Y esto hay que tenerlo en cuenta en este proceso de solapamiento. Bien, pues una vez que hemos alcanzado solapamiento cráneo-cara automático, el siguiente objetivo sería llegar a tener un proceso de identificación o exclusión automático. ¿Vale? Esto requeriría que el ordenador pudiera valorar toda una serie de criterios anatómicos sobre la imagen solapada que en día de hoy parece una tarea demasiado compleja para un ordenador. Por esta razón, nosotros hemos intentado llegar a un objetivo más simple para ayudar a un experto forense frente a una identificación entre muchos candidatos. Y ese objetivo es hacer un ranking, que es decir, ordenar los candidatos por una cierta medida de calidad. De esta manera, si conseguimos ordenar candidatos
y poner los candidatos más prometedores al principio de la lista, el experto forense solo tiene que revisar un pequeño número de candidatos prometedores hasta encontrar el correcto. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues, bueno, vamos a especificar que estamos en un escenario de identificación cerrado, es decir, que debido a las circunstancias tenemos una fotografía de un candidato y sabemos que va a encajar con uno de, por ejemplo, 3 cráneos encontrados. Pues la intuición que hemos tenido es que si hacemos un solapamiento, cuando empleamos el cráneo correcto, los landmarks deberían encajar perfectamente. Mientras cuando utilizamos otro candidato, lo que nos esperamos es que en línea general el solapamiento, en particular de los landmarks, no sea tan bueno como cuando utilizamos el candidato correcto. Esto nos ha dado la idea de utilizar como score, como medida de calidad, pues la distancia entre landmarks, la imagen solapada. Entonces, esto es lo que hemos utilizado para ordenar las soluciones. En este ejemplo, pues aquí tenemos 3 solapamientos. La distancia entre landmarks toma valores ligeramente distintos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la de la izquierda, que es la mejor, nos sale un 11,01, siendo el valor más bajo, acabará siendo la primera posición de nuestro ranking. La segunda solución con mejor valor de score, pues será la segunda y así. Adelante. ¿Cómo podemos saber si este ranking automático es útil? Pues hemos llevado a cabo un estudio experimental. En este estudio hemos empleado 78 cráneos y fotografías de 78 sujetos. Hemos sacado 10 fotografías en cada sujeto y hemos comparado todos los cráneos con todas las fotografías. Por lo tanto, hemos llegado a hacer pues unos 60.000 solapamientos. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? En promedio, en nuestro ranking, el candidato correcto aparece en la posición 3,4. Y esto de 78 cráneos. Es decir, que en promedio, pues el experto forense debería, en lugar de revisar 78 cráneos, pues solo tendrá que revisar los primeros 3 o 4. Vale, pues el siguiente paso para valorar la evidencia que está ligada a ranking, para dar un soporte estadístico a nuestro ranking, pues queremos calcular la razón de verosimilitud. Como hasta ahora hemos utilizado la razón de verosimilitud para un escenario ligeramente distinto, pues hay que hacer alguna modificación para primero aplicar la identificación y luego aplicarla a una evidencia que en este caso va a ser cierto valor de score. Es decir, que como hipótesis, pues ahora tenemos una hipótesis que cráneo y foto pertenecen a la misma persona y la hipótesis alternativa es que cráneo y fotografía pertenecen a personas distintas. Y la evidencia será que nuestro sistema de ranking pues asigna a cierto solapamiento un valor de score cualquiera, S. Por lo tanto, la fórmula se convierte en esta que veis en pantalla, la probabilidad de alcanzar un score S, siendo que el solapamiento es con materiales de la misma persona, partido por la probabilidad de alcanzar el mismo score, pero cuando los materiales pertenecen a personas distintas. Bueno, pues calcular la primera probabilidad requiere conocer la distribución de probabilidad de los scores cuando empleamos solapamientos cráneo-cara con fotografía y cráneo de la misma persona. Afortunadamente, en los experimentos para el ranking hemos creado muchísimas de estas superposiciones y por lo tanto podemos simplemente crear un histograma de los valores de score que hemos obtenido en estos casos. Bien, para la otra probabilidad, pues podemos utilizar la misma receta, porque en el estudio experimental pues también hemos llevado a cabo muchísimos solapamientos cráneo-cara de
cráneo de una persona y fotografía de otra, entonces por lo tanto podemos sacar otro histograma con los scores de estos tipos de solapamiento. Bien, si ahora ponemos juntos estos dos distribuciones de probabilidad, pues podemos ver que la que corresponde a la misma persona, que la en azul en la izquierda, pues en general alcanza valores de score más bajos, como era de esperar. La de diferente persona alcanza valores bastante más grandes y hay entre los dos una zona de solape donde pues tienen valores en común. Esto es bastante de esperar. Obviamente hubiese sido mucho mejor si no hubiese habido ningún solape entre las dos gráficas, pero ya sabíamos que el score es una medida de calidad que no es perfecta. Es útil, pero no llega a ser perfecta. Si no, ya estaremos hablando de identificación completamente automática. Bien, pues basándonos en estas dos gráficas ya podemos calcular algún valor de razón de verosimilitud. Por ejemplo, si cogemos un score de 8, que sería la marca vertical de la izquierda, pues ya vemos que la probabilidad que ese score resulte cuando trabajamos con datos de la misma persona es de casi el 20%, mientras que si utilizamos datos de diferentes personas, pues muy baja, 0,3%, lo cual nos da una razón de verosimilitud de 60. Si nos vamos a la zona de solape entre las dos distribuciones, pues como es en el caso de un score de 9, pues vemos que la probabilidad de pertenecer a una u otra son bastante parecidas y por lo tanto tenemos un valor de razón cerca de 1, bueno, en este caso casi 2, y finalmente con un valor grande, pues tenemos que la probabilidad que pertenezca a un solapamiento con materiales de la misma persona es muy baja y es alta la probabilidad que pertenezca a un solapamiento con materiales de personas distintas. Por lo tanto, esto nos da una razón de verosimilitud claramente menor de 1, lo cual soportaría la hipótesis que sean de personas distintas. Entonces, de forma empírica, hemos podido demostrar que a valores altos de la razón de verosimilitud corresponden casos positivos, la misma cara y cráneo son de la misma persona, y a valores bajos, casos negativos. Para resultados más precisos, pues podemos, por ejemplo, establecer estos umbrales y vemos que todas las veces, bueno, esto es nuestro estudio, claramente. Lo digo porque no vayáis por ahí utilizando un umbral de razón de verosimilitud para otro tipo de evidencia, pero en nuestro estudio, pues todas las veces que la razón de verosimilitud era superior a 115, pues estamos hablando de la misma persona y esto se cumplía en el 99,5% de los casos, y todas las veces que obteníamos un valor de razón de verosimilitud inferior a 0,01, pues estamos hablando de personas distintas y eso se cumplía en el 99,1% de los casos. Entonces, eso nos da una idea que aplicar la razón de verosimilitud en este contexto funciona y puede ser muy preciso. Bueno, esto es todo mi charla. Muchas gracias. Bueno, paso yo a nada, mi intervención va a ser mucho más escueta. La charla principal era la de Andrea. Yo quería mostraros muy brevemente un poco cómo se lleva esto a la práctica o en qué estamos trabajando desde Panacea, en colaboración con la Universidad de Granada, ¿no? Que llevamos pues, desde hace casi 15 años trabajando, como ha comentado Andrea, en la automatización de diferentes métodos de identificación en el ámbito de la antropología forense y con el fin de desarrollar herramientas de soporte a la toma de decisiones, ¿no? Herramientas que ayuden en vuestro trabajo. Esta automatización nos permitirá aplicar, como nos acaba de enseñar Andrea, pues la razón de verosimilitud para valorar estadísticamente las evidencias. Toda la tecnología que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando está publicada en revistas, por un lado, del ámbito de la inteligencia artificial, pero también en revistas de antropología y medicina legal. Y lo que Andrea nos acaba de contar, pues esperamos publicarlo dentro de poco también en estas mismas revistas, ¿no?
pero además de desarrollar tecnología y de compartir pues nuestros logros con la comunidad científica, nuestra empresa desarrolla un software donde integramos todos estos algoritmos y este software es Skeleton ID. Skeleton ID se compone de lo que denominamos core, el núcleo, ¿no? Donde se incluye pues, la gestión de la institución, de los usuarios, de las bases de datos ante-mortem y post-mortem, etcétera. Y también se incluye lo que denominamos el laboratorio virtual, el Virtual Lab, que es un motor gráfico que nos permite trabajar con imágenes 2D y 3D de huesos, de personas, y nos ofrece multitud de herramientas para aplicar diferentes métodos de identificación. Y aparte de esto, tenemos la navaja multiusos, ¿no? Que vemos aquí en la imagen, es decir, los módulos. Los módulos convierten a Skeleton ID en una herramienta integral que da soporte a diferentes técnicas. Algunos ya están desarrollados, otros están en desarrollo y otros están en fase de investigación más temprana, como el trabajo que estamos haciendo en colaboración con la Universidad del País Vasco de fenotipado facial, ¿no? A partir de ADN. Y cada módulo lo que hace es agrupar un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial que automatiza diferentes tareas de un método de identificación determinado. Por ejemplo, el módulo de superposición craneofacial, que nos acaba de enseñar Andrea, pues incluye un algoritmo, el que ha explicado Andrea, que hace ese solapamiento cráneo-cara de manera automática. Además, estamos trabajando y en un par de meses ya lo acabaremos de integrar en otros algoritmos para marcar automáticamente los lamas cefalométricos, los lamas craniométricos, para estimar la pose de la cara, para estimar la distancia cámara-sujeto, ¿vale? Para hacer cada vez más automático este proceso. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa hoy, Skeleton ID, también dentro de esta nueva versión que lanzaremos en un par de meses, contará con una potente funcionalidad para facilitar enormemente la toma de decisiones, sobre todo en escenarios de múltiples comparaciones. Es el ranking automático de candidatos, ¿no? que nos ha contado Andrea. Y os voy a enseñar muy brevemente, porque bueno, es una funcionalidad que casi tenemos ya desarrollada. Os voy a enseñar muy brevemente cómo funciona, porque creo que puede ayudar a que se entienda mejor, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo los diferentes, unos expedientes de ejemplo. En concreto, os voy a enseñar ahora una fosa común, una colaboración que hicimos hace unos años. Perdonad porque creo que lo tengo, que se me ha caducado la sesión. Sí, tengo que meter. Vale. Entonces, esta es una fosa común de hace casi 150 años en Lituania, donde había 11 casos ante-mortem, ¿vale? Teníamos fotos de 11 casos, pero había 22 esqueletos. Pues bien, esto ahora en Skeleton ID podremos, seleccionando el método de superposición craneofacial, podremos seleccionar uno de estos casos, por ejemplo, Boleslovas, y un algoritmo automático hará todas las comparaciones cruzadas, ¿no? De ese caso con los otros 22. Y nos da este score que veíamos y que nos enseñaba Andrea. Y que cuando publiquemos datos específicos estamos haciendo un estudio muy grande, ¿no? Y que conlleva millones de comparaciones y con el que podremos dar unos valores para poblaciones de referencia para interpretar este score dentro del marco metodológico de la razón de verosimilitud. Y de esta manera podremos decir que con un porcentaje determinado esta persona es la misma persona. Esta persona y este cráneo pertenecen a la misma persona. Y esto lo acabamos de ver en superposición craneofacial, pero lo podríamos ver en otras técnicas. Otro de los módulos que también aparecerá en la nueva versión es el de comparación dental. Aquí estamos trabajando desde hace años con la doctora Zipi Kahana de Israel y ella nos ha cedido pues, 128 odontogramas ante-mortem y sus correspondientes post-mortem. Y podemos comparar también esos odontogramas y de nuevo, ¿no? Pues escoger un ante-mortem cualquiera, se hace esa comparación automática y nuevamente tenemos un score. Bueno, antes no os lo he enseñado, pero además aquí la idea es que en base a este score y a la razón de verosimilitud, pues escogemos una probabilidad determinada pues los individuos del principio con los que vamos a analizar y podríamos entrar en otras vistas para analizarlo, ¿vale? Aquí estamos viendo un odontograma en una versión de 7 códigos, no es la versión de Interpol de 42 códigos, esta es una más simple de Bradley Adams, pero que funciona también muy bien y ahora por sencillez no iba a enseñar. Y podemos ver lo que se llama la vista semáforo de qué códigos dentales
encajan, cuáles son posibles matches y de cuáles no tengo información. Y entonces ya podríamos tener todavía más información para tomar estas decisiones. Y esto es básicamente todo. No quería, como os decía, alargarme, prefiero que podamos usar estos minutos para solventar dudas y cualquier pregunta, pues supongo que tanto a mí como sobre todo entiendo que a Andrea, que es el que os ha contado más, ¿no? El que nos ha contado cómo funciona la razón de verosimilitud, que como dice, en Europa el EMSI, que es el principal organismo a nivel forense que agrupa a todos los laboratorios forenses, pues ya lo está recomendando y quizás el día de mañana lo exijan a nivel legal cada vez más. Gracias por vuestra atención.